Imagina un único problema matemático. Uno que si se resolviera, podría hacer añicos la seguridad de Internet tal y como la conocemos, pero que a la vez podría resolver enigmas que han desconcertado a los científicos durante décadas. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que está en el corazón mismo de la computación cuántica, el problema del subgrupo oculto, o HSP. Y para guiarnos tenemos una tesis de máster de Frederick Wang, un documento que, la verdad, traza un mapa fascinante de este territorio. Nuestra misión es entender por qué el HSP es a la vez la mayor promesa y, el mayor quebradero de cabeza de la computación cuántica. Es que es una dualidad perfecta, de verdad. Porque, como deja muy claro este documento, el HSP es el marco que explica los éxitos más espectaculares que hemos tenido, pero también define los muros más altos contra los que nos hemos estrellado. Vamos a ver que hay un abismo real, entre lo que se ha conseguido y lo que se anhela conseguir. Y el HSP es la clave para entender por qué existe ese abismo. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, la tesis nos sitúa en los inicios, en esos primeros algoritmos cuánticos que demostraron ser exponencialmente más rápidos que cualquier cosa clásica. Y el protagonista absoluto, claro, es el algoritmo de Shor. El que lo cambió todo. Absolutamente. El algoritmo de Shor puede factorizar números enteros muy grandes. Y esto, que a lo mejor suena a un simple ejercicio matemático, es la base sobre la que se asienta casi toda la seguridad de Internet. Casi nada. El sistema criptográfico RSA, que protege desde tus compras online hasta tus mensajes, se basa en una premisa muy simple. Multiplicar dos números primos gigantescos es facilísimo. Pero si yo te doy el resultado, encontrar esos dos primos originales es una tarea titánica para un ordenador clásico. Tardaría miles de años. Exacto. Y de repente llega Peter Shor y demuestra que un ordenador cuántico, en teoría, podría hacerlo en horas o días. Sí, básicamente puso una fecha de caducidad a la seguridad mundial. Pero el documento de Wang también menciona un precursor, el algoritmo de Simon, que aunque no tenía una aplicación tan explosiva, fue quizá más importante a nivel conceptual. Sí, fue como la primera prueba de que las reglas del juego habían cambiado. Eso es. Fue la primera demostración rigurosa de una separación exponencial entre lo cuántico y lo clásico. Y aquí es donde la tesis introduce el concepto unificador, la idea que lo conecta todo. Resulta que ni Simon ni Shor encontraron trucos aislados. Lo que hicieron, sin quizá saberlo del todo al principio, fue resolver casos específicos del problema del subgrupo oculto. Vale, aquí tenemos que parar un momento. Porque, para que nos entendamos todos, ¿qué es exactamente el problema del subgrupo oculto? Pues mira, imagina que tienes una función, una especie de máquina matemática. Le metes un número y te devuelve otro. Esta máquina tiene una propiedad secreta, una simetría oculta. Hay un conjunto especial de números de entrada, un subgrupo, que al pasarlos por la máquina siempre te dan el mismo resultado. Tu misión es descubrir cuál es ese conjunto secreto, ese subgrupo, haciendo el menor número de preguntas posibles a la máquina. Es como tener una máquina expendedora gigante con cientos de botones. Y sabes que todos los productos que están en una misma fila secreta, digamos la fila H, cuestan exactamente lo mismo, pero las filas no están etiquetadas. Tu objetivo es averiguar qué productos pertenecen a esa fila H oculta, pulsando la menor cantidad de botones posible. Esa analogía es perfecta. Perfecta. Y lo que descubrieron Simon y Shor es que los ordenadores cuánticos son excepcionalmente buenos encontrando esas filas ocultas, cuando los botones están organizados de una manera muy particular, muy ordenada. Ah, vale. Matemáticamente, esto corresponde a los grupos abelianos. Gracias a su estructura predecible, se puede usar una herramienta cuántica potentísima, la transformada cuántica de Fourier, que actúa como una especie de sonar. Emite una señal cuántica y el eco que vuelve revela la estructura periódica, la simetría, o sea, el subgrupo oculto. O sea que el gran avance que puso en jaque a toda la criptografía mundial y que lanzó miles de millones en investigación, era en realidad el tutorial del juego. Dicho de forma un poco cruda. Sí, la tesis de Wang es muy clara en este punto. Esos éxitos iniciales se debieron a que resolvimos la versión fácil del problema. Y como suele pasar, el tutorial era espectacular, pero ahora estamos atascados en el primer jefe final. Vale, entiendo. Hemos encontrado la llave para un tipo de cerradura muy específico, la de los grupos abelianos. La pregunta obvia es, ¿sirve esta misma llave para cerraduras más complicadas?
Y aquí es donde el documento se adentra en los grupos no abelianos. Y, por el tono del texto, sospecho que aquí es donde la fiesta se acaba, ¿verdad? Aquí es donde la promesa choca de frente con la realidad. Totalmente. Estos grupos no son ordenados como los otros. Sus estructuras son mucho más complejas, retorcidas, no tienen una única periodicidad clara que nuestro sonar cuántico pueda detectar fácilmente. Y eso lo cambia absolutamente todo. La tesis se centra en dos de estos grupos no abelianos que serían premios gordos. El primero es el grupo diédrico. ¿Qué ganaríamos si consiguiéramos resolver el HSP aquí? Pues ganaríamos un algoritmo cuántico eficiente para una clase de problemas llamados problemas de redes o lattice problems, como uno conocido como Unique SBP. Y esto va directo a la línea de flotación de lo que se llama criptografía postcuántica. O sea, ¿la seguridad del futuro? Exacto. Hablamos de los sistemas de seguridad que se están diseñando ahora mismo para cuando los ordenadores cuánticos sean una realidad. Es como si ya supiéramos cómo forzar la caja fuerte del futuro antes incluso de que se empiece a fabricar. Pero por lo que entiendo, no lo hemos conseguido. Ha habido avances, como un algoritmo de Kuperberg que menciona el texto, pero no es la solución definitiva. ¿Por qué no? Porque es una solución casi buena, que en computación suele ser sinónimo de no buena. El algoritmo de Kuperberg es subexponencial, no polinomial. Esto significa que es más rápido que uno clásico, sí, pero no tiene esa velocidad explosiva que buscamos. No es el salto cuántico que se esperaba. Para nada. La tesis detalla que el problema con los enfoques actuales es que tras la parte cuántica necesitas un postprocesamiento clásico que crece exponencialmente, lo que anula la ventaja. O peor, para resolver el problema acabas dependiendo de otro problema igual de difícil, como el problema de la suma de subconjuntos. Es un callejón sin salida técnico. De acuerdo, ese es un premio gordo, pero el documento habla de un santo grial, el verdadero objetivo, el grupo simétrico. Si resolver el HSP aquí es el objetivo final, ¿cuál es el premio? El premio es resolver el problema del isomorfismo de grafos. Es uno de los problemas más fascinantes y misteriosos de la informática teórica. A ver, isomorfismo de grafos suena increíblemente abstracto. ¿Hay alguna manera de visualizarlo? Claro. Imagina que un grafo es un mapa de ciudades conectadas por carreteras. Tienes dos mapas, el de la red de carreteras de Francia y el de la red de carreteras de España. El problema del isomorfismo de grafos consiste en determinar si esos dos mapas son estructuralmente idénticos. Aunque los nombres de las ciudades sean diferentes. Exacto, aunque en uno las ciudades se llamen París y Lyon y en el otro Madrid y Barcelona. La pregunta es, ¿puedes superponer uno sobre el otro de forma que todas las ciudades y conexiones coincidan perfectamente? Parece fácil para mapas pequeños, pero para grafos con miles de nodos es un problema increíblemente enrevesado. Después de décadas, aún no sabemos si es un problema difícil o fácil. Resolverlo sería un hito histórico. Y me imagino que aquí el muro es todavía más alto que con el grupo diédrico. Mucho más. Aquí la tesis es tajante. El método estándar, nuestro sonar de la transformada de Fourier, fracasa estrepitosamente. De hecho, se citan resultados negativos muy potentes que demuestran que para resolverlo con las técnicas actuales necesitaríamos, entrelazar una cantidad de estados cuánticos que crece de una forma demencial, del orden de n log n. Eso es muchísimo, ¿no? Es inviable. Es como intentar construir un puente capaz de soportar un tren de mercancías usando solo palillos de dientes. Las herramientas que nos dieron las primeras victorias son completamente inútiles aquí. Y para que conste, a nadie le pagan por diseñar puentes con palillos. En ciencia, si una solución requiere recursos que crecen así de rápido, se considera una no solución. Esto suena bastante desolador. Por un lado, una herramienta conceptual, el HSP, que unifica los grandes éxitos. Por otro, un muro infranqueable en cuanto intentamos aplicarla a los problemas realmente jugosos. ¿El documento propone alguna salida? ¿Alguna hoja de ruta teórica para atacar este problema de forma general? Sí, la propone. Y es una idea muy elegante, basada en un pilar de las matemáticas, la teoría de grupos. La idea es que cualquier grupo finito, por complejo que sea, se puede descomponer en piezas más simples, indivisibles, como si fueran átomos. Se llaman grupos simples. La estrategia es la clásica divide y vencerás. Si no puedes comerte el elefante de un bocado, lo cortas en filetes. Exacto.
Aquí la idea es descomponer el problema grande del HSP en problemas más pequeños sobre esos grupos simples, resolver cada uno y luego reconstruir la solución final. Suena lógico. Es una estrategia que usamos en ingeniería en casi todo. Pero me estás poniendo una cara que me dice que hay un pero gigantesco. Si la estrategia es divide y vencerás, supongo que el problema está o en el dividir o en el vencer. Las piezas, ¿no? Has dado en el clavo. El problema está en las dos cosas. La tesis lo expone como la pescadilla que se muerde la cola. Para que esta estrategia funcione, necesitas cumplir dos condiciones, y ambas son a día de hoy problemas gigantescos sin resolver. ¿Y cuáles son esas dos condiciones? La primera es que necesitas un algoritmo cuántico eficiente para resolver el HSP sobre todos los grupos simples, sobre todos esos átomos. Y aquí está la trampa. Simple, en teoría de grupos, no significa fácil. Ah, claro. Significa indivisible. Y resulta que algunos de esos átomos, como el llamado grupo alternante, que está íntimamente relacionado con el grupo simétrico, son precisamente los monstruos que no sabemos cómo derrotar. Es decir, para resolver el problema grande, la estrategia te dice que primero tienes que resolver las piezas difíciles que lo componen. No hemos avanzado nada. O sea que para construir la casa necesitas unos ladrillos especiales, pero resulta que los ladrillos más importantes no sabes cómo fabricarlos. Es un plan perfecto, salvo por el detalle de que es imposible de ejecutar. Exactamente. Y la segunda condición es igual de problemática. Necesitamos una forma eficiente de construir los oráculos para cada uno de los subproblemas que vamos creando. Espera, has mencionado oráculos varias veces. Para quien no esté familiarizado, podemos describirlo como una especie de caja negra a la que le hacemos una pregunta y nos da una respuesta sin decirnos cómo lo ha hecho. Esa es la descripción perfecta. El oráculo es la implementación cuántica de esa máquina de la que hablábamos antes. Y el reto no es solo construir el oráculo para el problema original, que ya es difícil, sino que la estrategia de divide y vencerás te exigiría ser capaz de generar dinámicamente nuevos oráculos, nuevas cajas negras, para cada una de las piezas descompuestas. Y eso simplemente no sabemos cómo hacerlo de forma eficiente. Así que la hoja de ruta teórica es un mapa hacia un tesoro que requiere una llave que no tenemos. Una llave que, para Masonry, parece estar guardada dentro del propio cofre del tesoro. Es un círculo vicioso. Los casos donde parece que sí ha habido avances, como en grupos que el texto llama casi abelianos o productos semidirectos, Las soluciones son parches. Son soluciones ad hoc que funcionan para una estructura muy particular, pero no revelan una teoría general. No sirven para todo. No. Es como saber arreglar un modelo de coche muy específico, pero no tener ni idea de cómo funciona un motor de combustión en general. Entonces, haciendo balance de todo esto, ¿qué nos queda? Por un lado, tenemos el problema del subgrupo oculto como una idea, increíblemente poderosa. Nos dio el algoritmo de Shor, que cambió nuestra percepción de la seguridad para siempre. Es el marco que unifica los primeros grandes triunfos. Pero, por otro lado, esta tesis de Wang nos sirve como un baño de realidad. Esos triunfos fueron la fruta madura, la que estaba más a mano. Los grandes desafíos, los que podrían revolucionar la ciencia de la computación, como el isomorfismo de grafos, o los que amenazan la criptografía del futuro, siguen protegidos por la complejidad inabordable de los grupos no abelianos. Ahí es donde nuestras mejores herramientas cuánticas han resultado ser insuficientes. Es un campo que promete revoluciones, pero que por ahora está lleno de problemas abiertos y muros teóricos muy, muy altos. El documento, sin embargo, no termina con una nota totalmente pesimista. Hay un último giro. Concluye mencionando extensiones del HSP a estructuras matemáticas diferentes, como grupos infinitos. Y apunta que este enfoque ha permitido resolver otros problemas importantes, como la ecuación de Pell, un desafío matemático con siglos de historia. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Quizás la clave no está en insistir. ¿A dónde quieres llegar con eso? Pues que quizás la clave para desatar todo el potencial del HSP no reside en un ataque frontal a la complejidad de estos grupos finitos que se nos resisten. Quizás la solución esté en encontrar una nueva perspectiva, en aplicar el problema a estructuras matemáticas completamente diferentes que aún no hemos explorado. Es una idea muy potente esa. En lugar de intentar derribar el muro a la fuerza, buscar una puerta en otra pared del edificio que ni siquiera sabíamos que existía.
El éxito con los grupos infinitos y la ecuación de Pell que menciona la tesis apoya totalmente esa posibilidad. Claro. Puede que el HSP sea un martillo mucho más versátil de lo que pensábamos, y hemos estado obsesionados intentando usarlo solo en un tipo de clavo muy específico y muy, muy duro. El futuro podría no estar en resolver el HSP que conocemos, sino en encontrar nuevos problemas que se puedan disfrazar de HSP.